Poca gente. ¿Florencia pudo entrar? Sí, ¿no? Sí, está ahí Florencia, ¿no? Sí, ahí la veo. Bueno, Luna también, ahora se fue. Bien, tenemos un nuevo texto que va a un nuevo capítulo. Lo subí ahora, tiene carácter de lectura nada más. Hay algunas consignas, pero ustedes las pueden. No tiene fecha de entrega porque es para que lo tengan en cuenta en el momento del final, ¿sí? Un consejo: no se duerman porque es uno de los textos que yo más pregunto en el final. Así que ténganlo en cuenta, ¿sí? Bien. Y sobre todo porque es un tema que es tan importante y atraviesa a nuestra labor como futuro docente y profesional. Bueno, Joan Pagés, habíamos visto el punto anterior, justamente la historia social, ¿no? La importancia de la historia social. Habíamos quedado que quedaba un poco, podríamos decir un poco rengo con respecto a que no tiene en cuenta la cultura, pero bueno, después la reconoce, pero bueno, me parece que tiene que darle más centralidad porque, digamos, en el día de hoy pensar solamente en lo social es quedarse corto en el aprendizaje. Y bueno, y acá también va a ocurrir algo muy parecido que vamos a ir explicando. Primero, y me parece que en las prácticas que ustedes van a tener que tener, tanto de segundo, de tercero como de cuarto, tiene mucho que ver esto y la discusión que comienza el autor con el tiempo histórico, ¿no? ¿Qué es en realidad el tiempo histórico? Y el autor comienza con una especie de diagnóstico que hace, investigaciones, donde el gran problema y la dificultad es ubicarse en qué tiempo histórico estamos hablando, o en qué tiempo, mejor dicho, y comprender el tiempo histórico, ¿no? Si yo estoy marcando un tiempo histórico, por ejemplo, digo la batalla de Malvinas, y no digo la guerra de Malvinas, estoy tomando un posicionamiento no solo ideológico, sino también histórico. ¿Estamos con esto? ¿Se entiende o no? Si yo digo batalla de Malvinas, quiere decir que la guerra para nosotros no está perdida. Y que no empezó ahí tampoco, Luis. Y que no empezó ahí tampoco. Muy bien, Cristian. Tiene todo un proceso que yo puedo realizar una frontera, ¿sí? Y tomar desde el siglo XIX y llevar adelante la vida y la posición del gaucho Rivero. Entonces, ese se llama una temporalidad que yo llevo adelante y a partir de esa temporalidad lo coloco en un eje cronológico, un eje temporal, que va a ser propio nuestro. ¿Por qué? Porque hay un proceso de que yo lo voy a ubicar y voy a analizar el proceso, no el hecho mismo. ¿Estamos con esto? ¿Se va entendiendo? Digo, me parece que esto es la forma, de alguna manera, de poder entender. Ustedes van a decir, pero bueno, al final el profesor está de alguna manera manifestando un posicionamiento con una visión nacionalista, ¿no? Esto muchas veces caemos en estos errores de los nacionalismos, ¿no? Los nacionalismos, hay varios tipos de nacionalismo, ¿no? No hay un nacionalismo, digamos, una cosa es el nacionalismo expansionista, como es el de Europa, y otra cosa es un nacionalismo con un concepto de patria diferente, ¿no? Me parece que es fundamental esto. Y sobre todo teniendo en cuenta que las grandes potencias son nacionalistas con un pensamiento expansionista, ¿sí? Por eso son potencias, ¿no?
El problema está muchas veces, es cómo nosotros, frente a ese expansionismo, en las relaciones internacionales, cómo nos vamos a, podríamos decir, negociar para ser bueno. ¿Cómo vamos a negociar? Por ejemplo, cortá un cachito la grabación, ¿puede ser, Cristian? Después la continuamos. Gracias, Cristian. Bueno, entonces, acá el autor plantea un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde ubicamos, ¿sí?, el tiempo histórico? ¿Y cómo logramos comprender ese tiempo histórico? Porque mayormente nuestros estudiantes no identifican los siglos y los acontecimientos en un eje cronológico o en un tiempo cronológico. O sea que nosotros debemos, en nuestra tarea como futuro docente, que ellos, como podríamos decir, ¿se acuerdan como evaluación diagnóstica? Si ellos saben ubicar el antes y el después de las cosas. Fundamental esto. Algo sencillo, ¿no? ¿Qué está antes y qué está después? Bien. Es difícil, el autor hace dos interrogantes interesantes. Dice, ¿por qué resulta tan difícil comprender el tiempo histórico? Y sobre todo, ¿qué entendemos por tiempo en la enseñanza de la historia? Un insumo tan importante que es el de tiempo. El pasado, digamos, como nos identifica a nosotros como futuros profesores de historia, el pasado, los historiadores, ¿qué hacen? Realizan una reconstrucción e interpretación de distintos procesos históricos. El día de mañana, Gabriel va a explicar justamente en un proceso histórico independentista, siglo XIX, un personaje que Pagés no está muy de acuerdo con esto. Yo voy a sostener y voy a dar mis argumentos con respecto a los personajes de la historia, porque la mala experiencia que tuvimos con digamos, los distintas presidencias dictatoriales, y sobre todo con la mirada de la historia mitrista, se utilizaron los personajes para ciertos objetivos. ¿Me siguen con esto? El problema está que nunca los contextualizamos. Nosotros necesitamos que este personaje esté en un contexto. ¿En qué contexto? No solo social, sino cultural. ¿Se entiende? Entonces digo, voy a comprender el contexto, un proceso independentista con ciertas características, que es el tiempo, el autor lo llama como, que esto es de Braudel, ¿no? El tiempo corto, que es el tiempo de una vida, porque antes también se vivía hasta los 35 años, 35 años del siglo XIX. Entonces digo, ese tiempo de una vida, digamos, hace que esté en un contexto y genere un sistema de relaciones políticas por el poder, pero relaciones sociales y culturales. ¿Estamos con esto? ¿Se entiende? Por eso hablar de personajes que, como el caso de Belgrano, ¿no? Digo, ¿cómo no vamos a hablar de Belgrano en un contexto, un hombre de 2 siglos? ¿Sí? Fines del siglo XVIII y XIX. Digo, un hombre de la transición y de la postura, ¿no? Digamos, frente a un contexto y temporalidades. Bien. ¿Cómo no hablar de San Martín? ¿Cómo no hablar de Rosas? ¿Cómo no hablar de Rivadavia? ¿Por qué no hablar de Rivadavia? ¿Por qué no hablar de Sarmiento? ¿No? Entonces, digamos, desde el punto de vista político, porque cuando hablamos desde el punto de vista político, chicos, lo que hacemos es vincular a relaciones internacionales. Disculpen que sea tan insistente en esto, ¿sí?
Bueno, Roberto, disculpen que yo sea tan insistente, pero me parece que si no hacemos, digamos, la política internacional relacionada con la política nacional, es imposible explicarlo. Es otro, digamos, esa escala geográfica es fundamental, chicos. Si no entendemos, es imposible. Y muchas veces caemos en reduccionismo y hablamos de la historia argentina desde la mirada de la concepción de estados modernos, y no lo miramos desde la construcción, digamos, de distintas. Yo animo a ustedes, ¿sí? Todo el mundo sabe lo que va a hacer, pero animo a que puedan hacer relaciones internacionales en una maestría. Les va a clarificar muchísimas cosas en su cabeza, ¿sí? Porque encima es recontra completo, ahí atraviesan todos los aspectos, todos los aspectos, porque hay variables de todas las que menos imaginan ustedes, y me parece que es una labor interesante. Bueno, el que lo pueda hacer, ahí hay 2 o 3 chicos que están en cuarto que me dijeron que lo iban a hacer, así que me dio mucho gusto que la historia es un espectáculo, van a ver historia, ¿no? Por supuesto, pero bueno, hay otras variables. Bien, y otros aspectos. Bueno, entonces, esto mayormente el autor dice que hay una tendencia abusiva de identificar al pasado en la reconstrucción y en la interpretación. ¿Y cuál es el problema? Que la divulgación histórica mayormente, que es a través del cine, de las novelas históricas, él habla de síntesis histórica esto, ¿sí? Claro, es una síntesis, ¿sí? Porque una película, a lo mejor si está en un contexto determinado, es una especie de síntesis, ¿no? Por supuesto, porque estamos hablando de un proceso histórico o de un hecho histórico que abarcó cierto momento, y ese hecho histórico se está reduciendo a 1 hora o 1 hora y media, ¿se entiende? Entonces, esa temporalidad hace una especie de síntesis abstracta, por supuesto. La novela histórica, a mí me gusta mucho la novela histórica, ¿no? Tiene, digamos, y el año que viene vamos a trabajar un autor que la literatura del siglo XIX es una fuente importante desde el punto de vista político e ideológico. ¿Sí? Si ustedes, vamos a tomar el libro más importante que tenemos en la Argentina, que es el Martín Fierro, no es el mismo la primera parte que la segunda parte. ¿Y por qué, profesor? Porque debemos contextualizarlo. ¿Y por qué? Y porque José Hernández en la segunda parte, antes de escribirlo, adhiere al Partido Liberal junto con Roca. Entonces, fíjense lo importante que es, digamos, y ya en la segunda parte, al gaucho lo entrega a la civilización, Martín Fierro. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿no? Qué interesante a veces la novela. Y esto sería muy bueno articular con el profesor o la profesora de literatura, de literatura, de artística, de cultura, bueno. Bien, hasta acá vamos bien. Otra divulgación histórica que utiliza el autor es con fines políticos. Bueno, y acá hay un tema bastante complejo, una frontera muy delgada. Ya me han pasado el video, todo el mundo lo vio, se viralizó ese video de la docente. Yo no voy a caer en juicios morales porque no soy quien, pero me parece que debemos ser profesionales en el momento de estar con nuestros estudiantes, ¿no? Y yo sigo sosteniendo esto con ustedes, ¿no? Ser profesionales, con respeto, aceptando, digamos, y me parece que debemos de una vez por todas entendernos a través de un diálogo cultural que es la interculturalidad, ¿no? Lo vimos el año pasado. El diálogo cultural está sobre, a veces, de las ideologías. Estamos, a pesar de que las ideologías nos separan, las ideologías a veces nos radicaliza, me parece que debemos, cuando hablamos de diálogo cultural es porque estamos inmersos en la misma cultura, chicos.
El problema es cuando nos quieren separar de la cultura. Si ustedes se acuerdan, ayer, cuando vimos la peste negra, lo dijo Cristian y lo dijo Martín también, cómo la peste negra también fue utilizada políticamente para un cambio cultural, ¿no? Entonces, esto también tiene que verse de esta manera. Otro aspecto que se utiliza con fines partidistas del presente, dice, ¿no? Ahí es ya más complicado porque nuestra legislación, nuestra normativa no permite que tomemos... tenemos que hablar de política, no es que nos prohíban de hablar. De política se habla, ¿no? Porque estamos dentro de una política educativa. El problema es cuando son fines partidarios, ¿no? Entonces ahí esa es la frontera, chicos. A tener cuidado con eso. Estamos a tener cuidado con eso. Bien. Esta síntesis histórica que marca el autor, mayormente acceden los estudiantes. Por otro lado, que no es la escuela. Entonces también es un insumo a trabajarlo. Estos aspectos. Digo por qué, chicos, porque ahora no sé si ustedes se dieron cuenta, esto lo digo como una descripción, se dieron cuenta que los partidos políticos en esta actualidad, los jóvenes no están votando a lo que esperaban algunos partidos. Entonces, como estrategia, ¿qué hicieron? Vamos a darle una beca y que vengan a repartir boletas, que se pongan esto, que se pongan la pechera, que esto. Entonces, perdón, ¿cuál fue otra? Perdónenme que lo interrumpa, pero no lo quiero dejar pasar, porque eso que está diciendo es cierto. Pero también, usted fíjese cómo todos los días, como están buscando el voto joven, porque primero que hay un desinterés por la política de los jóvenes. Desinterés que en parte puede tener su razón porque no se sienten representados por nadie. Segunda cuestión. Salió ayer o antes de ayer, y esto no estoy haciendo juicio de valor sobre la ex gobernadora, cuando ya y el candidato de la Unión Cívica Radical, que hablaron de legalización de la marihuana. Y eso es una forma encubierta de tomar el electorado joven, porque hace un año, meses, de eso estaba prohibido hablar. Entonces fíjense que ya hay cosas que no tienen límite. no. Lo de Dragon Ball también. Eso también. A mí, yo quedé muy sorprendido con eso. La verdad, yo nunca lo vi, pero vi el fragmento y la verdad que quedé impactado. Porque ya es como que, no sé si para ser, digamos, bueno ¿Cómo fue ese y de Dragon Ball, profe? respetuoso, como Lo de Roberto. Dragon Ball, que no lo vi a eso. Bueno, Eso búsquelo. yo no lo entendí tampoco, profe. Bueno, búsquelo. ¿Qué pasó con Dragon Ball? Busquen en cualquier internet, busquen, ¿sí? Es una cosa embromada, no es una cosa, a mi parecer, ¿no? A mí. Es una cosa que no se puede creer, lo que de alguna manera el maestro, bueno, y hay toda una situación digamos, por el rol que tiene el maestro hay un acto como de Con violencia. respecto a las mujeres. Sí, sí, estamos. Entonces hay, digo, una frontera que parece que todo se justifica ahora, ¿no? Se justifica todo con algún fin. Entonces digo, me parece que nosotros somos un factor a veces determinante con nuestros estudiantes para, por lo menos para generar un interrogante. Mire, ¿esto puede ser así? Digamos, ¿qué hacemos frente a este contexto? ¿No? Porque estas cosas vienen de algún lado que están planificadas, chicos, no crean que esto está planificado. Pero bueno, digo, estas cosas, y nuestros estudiantes, fíjense, ustedes estarían en quinto año y tienen que ver el peronismo, ¿no? Vamos a poner, o el radicalismo, lo que a ustedes se les antoje, y tenemos estudiantes que están trabajando y le dan esa bequita para poder de alguna manera, y los integran en estos partidos. Digo,
Esto nos puede llevar a un problema en el aula. ¿Se entiende? Nos puede llevar un problemita en el aula en el momento. Por eso debemos ser muy profesionales para poder nosotros entender y no caer en la ideología partidaria. No sé si soy claro, ¿no? Debemos ser suficientemente inteligentes, trabajar con fuentes de distintas maneras. Bueno, hay todo un tema. Y porque además se están profundizando aún más las brechas y se están profundizando y se está radicalizando por cuestiones de intereses, ¿no? Así que esto me parece que es importante decírselo. Sobre todo porque estos insumos o estas tareas pueden llevarnos a algunas confusiones, ¿no? Y esto también nosotros debemos entender. Digamos, la confusión está al día de hoy, es lo más presente que tenemos. Lo de Dragon Ball es llevarnos a la confusión, ¿no? Si estamos con la libertad, con la expresión, con la libertad de expresión, o si estamos, una cosa que no se puede entender, ¿no? Algo bastante raro. Bueno, y sobre todo, y continúo con esta idea historiográfica de buscar la manera de tener varias miradas, ¿no? Con respecto a tal cosa y tal otra. ¿Qué dice el autor? El autor dice que el conocimiento histórico, sobre todo en la escuela, debería ser una clasificación. ¿A qué se refiere esto? A una selección del pasado, a una selección de contenidos del pasado que estén muy relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, pero con diferentes, podríamos decir, objetivos narrados por distintos actores, que es justamente la fuente que nosotros vamos a trabajar y vamos, de alguna manera, esos documentos, que vamos a clasificarlos como documentos, como fuente primaria, fuente secundaria, la relación que tiene la validez de esas fuentes. ¿Se entiende, chicos, esto? Porque esto es muy importante. Para el autor, el hecho histórico, desde el positivismo, ¿sí? Entiende, esta es una mirada, ¿eh? Desde el positivismo, el tiempo histórico es externo a los hechos. ¿Por qué, chicos? Porque lo que se busca es llevar una abstracción a la objetividad, cuando la historia no es objetiva, sino que es subjetiva. Ayer lo explicamos esto. Un poco como lo que estuvimos explicando hace un ratito, ¿no? La historia mitrista utilizó a San Martín, solamente llevó la historia de San Martín a una mirada militar. ¿Por qué? Porque él necesitaba esa mirada militar para poder utilizarla con fines políticos e ideológicos. ¿Se entiende? Eso es reducción del conocimiento. Exactamente. Entonces, digo, muchas veces, digamos, Mitre ya dejó de escribir, pero hay otros historiadores que también tienen esta intención, sean de un lado o sean del otro. ¿Se entiende? Lo que nosotros tenemos que buscar es la discusión pacífica, como corresponde, a discusión historiográfica. ¿Alguna pregunta? Bueno, según el autor, el positivismo mira la historia en forma lineal, por supuesto, acumulativa, fecha, lugar, conflicto, fecha, lugar, una historia fáctica mayormente. Todo en la medida cronológica. Por supuesto que es una mirada absoluta mayormente, que solamente lo que interesa es destacar el hecho histórico, lo que no
no hace es ubicarlo en un proceso, ni tampoco en temporalidades. Por lo tanto, cuando, digamos, no hay que desechar este tipo de podríamos decir, de autores, sino que sea un insumo, porque en los textos escolares de secundario van a encontrar algunas cositas como estas. Lo importante es que ustedes lo puedan explicar y reelaborar y reinterpretarlo en el aula. ¿Se entiende? Repensarlo y reinterpretarlos. ¿Estamos hasta acá? Bien. Vamos a cortar porque si no, así ya empezamos con el otro.